Dios y la Patria, abrimos la sesión. Las actas de las sesiones 166, 167 y 168 quedan reglamentariamente aprobadas y el acta de la sesión 169 se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, por el cual comunica que los comités parlamentarios autorizaron a la Comisión a sesionar los días lunes de 14 a 16:30 horas, en reemplazo del horario establecido en el Acuerdo de Funcionamiento Telemático. Ordinario 578 del Subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 981 de esta comisión, por el cual se le comunicó que la comisión tomó conocimiento de su ordinario 1089, tras del cual dio respuesta a oficios 531 y 761, y le solicitó informar sobre los asuntos que enumeró que no fueron respondidos en el citado oficio. Copia de oficio 15.909 del jefe de la Unidad Jurídica de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, dirigido al Subsecretario de Educación, mediante el cual señala que mediante oficios 7.711 de esa Contraloría Regional solicitó a esa entidad informar al tenor del oficio 1093 de esta comisión. Atendido que hasta la fecha el señalado informe no ha sido proporcionado, esa institución fiscalizadora, y conforme con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 10.336, reitera el aludido requerimiento a fin de que se sirva emitirlo dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos. Correo electrónico del diputado señor Diego Schalper, por medio del cual solicita a la Comisión celebrar una sesión especial a fin de investigar y fiscalizar la situación que está sucediendo en la comuna de San Fernando, donde se mantienen impagos los sueldos de un grupo importante de profesores. Además, señala que es preocupante el no pago de cotizaciones previsionales que perjudica directamente a los docentes. Para tales efectos, solicita citar al Seremi de Educación de la región de O'Higgins, señor Felipe Muñoz, al director provincial de Educación de la provincia de Colchagua, al alcalde de San Fernando y al presidente del Colegio de Profesores. Similar petición también hizo la diputada Alejandra Sepúlveda. Comunicación del primer vicepresidente del Colegio de Profesores, Profesoras y Profesores de Chile, el señor Guido Reyes, a través del cual denuncia que los profesionales de la educación pertenecientes a la dotación docente de la Corporación Municipal de Educación de la Municipalidad de San Fernando no han recibido sus remuneraciones correspondientes al mes de junio. Sostiene que, sumado a lo anterior, los docentes en los meses de marzo, abril y mayo recibieron sus remuneraciones en fechas posteriores a las pactadas en sus contratos, sin existir una explicación razonable por parte de la Corporación Municipal de Educación para el atraso en los pagos. Además, la corporación indicó que no les serían pagados los emolumentos del mes de junio a quienes recibieran más de 910.000 pesos, situación que aún no se ha resuelto. Solicita a la comisión requerir al Ministerio de Educación que nombre un administrador provisional para los establecimientos dependientes de la Corporación Municipal de Educación de San Fernando y mediar en dicha situación para que de aquí a fin de año el pago de las remuneraciones de los docentes quede a cargo del Ministerio de Educación y no de la Corporación de Educación de San Fernando, atendido que el día 2 de enero del próximo año se llevará a cabo el traspaso de los docentes al nuevo Servicio Local de Educación de Colchagua. Correo electrónico de la subdirectora del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, profesora asociada Electra González, que nos hace llegar una minuta con recomendaciones y apoyo al proyecto de ley de mociones parlamentarias refundidas sobre educación sexual en los establecimientos educacionales. Copia de comunicación de la Escuela de Ciegos Helen Keller, dirigida al Ministro de Educación, a través de la cual solicitan recuperación de los meses de estudio en los que se han visto la necesidad de estar en cuarentena por emergencia sanitaria debido al COVID-19 del próximo año lectivo 2021. Como lo estipula el decreto 300 por el cual se rigen, su taller puede tener una duración máxima de 4 semestres. Sin embargo, el periodo de cuarentena les está limitando el término efectivo de su estadía en él. Adjunta video de apoyo. Correo electrónicos del vocero de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Trabajadores de Educación en Particular subvencionada con ATEPAS, señor Eduardo Cisterna, por medio del cual solicita audiencia con la Comisión a fin de dar la opinión de esa organización respecto al proyecto de ley que modifica la Ley 20.370 General de Educación para establecer un mecanismo transitorio de revisión del valor de matrículas y colegiaturas en los establecimientos y bajo las condiciones que indica. Comunicación firmada por un grupo de padres y apoderados no a la vuelta a clases Chile, la sociedad civil, estudiantes secundarios de la región de Magallanes, padres, madres y apoderados de distintas regiones de Chile y agrupaciones y gremios de distintas regiones, en la cual relatan sus principales preocupaciones como apoderados y hacen llegar un petitorio relacionado con temas de educación. Copia de correo electrónico de la señora Marcela Cuellar, que ha dirigido al Banco Scotiabank, a través del cual presenta un reclamo por verse perjudicada en lo que califica como inoperancia de ese banco debido al sistema de pago de cuotas crédito TAE. Relata su situación y adjunta antecedentes. Finalmente, correos electrónicos de la secretaria de la presidencia de Anatel, por medio del cual se llega a la parrilla programativa de TV Educa Chile.
También hay que dar cuenta de un reemplazo. El diputado señor Jackson reemplazará al señor Winter por esta sesión. Es toda la cuenta, señora presidenta. Gracias, secretaria. ¿Palabras sobre la cuenta? Yo tengo un punto sobre la cuenta, secretaria, y es que varios de las referencias hacen mención a la situación de San Fernando. Y me han contactado también diputados de la zona, de la región de O'Higgins. Por lo tanto, creo que sería bueno poder ver una fecha. A su vez, el día de mañana nosotros tenemos agendado que si no alcanzamos a votar en particular el proyecto de ley que vemos hoy día, que es la de la suspensión de los pagos de los créditos de educación superior, está agendado para mañana la continuación. Pero si no, sugeriría que en ese espacio pudiésemos ver esta situación. Hay otra también que tiene cierta urgencia, que es referida a los jardines infantiles, que solicitó el diputado Santana, no me acuerdo qué otro diputado más, pero podríamos intentar o ver ambas mañana o al menos una de ellas en la sesión. Eso, la diputada Girardi también sobre la cuenta. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Sí, con respecto a San Fernando, presidenta, yo creo que podríamos ver el tema, pero mientras tanto sería bueno oficiar al ministerio, porque se supone que ellos están en el periodo de anticipación, ¿no? Entonces, en el periodo de anticipación es precisamente que uno prevé que no ocurran estas cosas, ¿no? Es para eso, es para que efectivamente no exista deuda al minuto del traspaso, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, como se señala en la cuenta, no se están pagando a tiempo las remuneraciones, no se están pagando las cotizaciones, ¿no? Eso va a quedar como deuda para el Estado, finalmente, ¿no? El Estado va a tener que poner esa plata, ¿no? Y por lo tanto, independientemente que el municipio lo pueda devolver, va a ser muy posterior, ¿no? Y va a afectar probablemente a futuras administraciones, y como un poco lo que sucedió durante mucho tiempo en Cerro Navia, ¿no? Y recordar que Cerro Navia y San Fernando lo vimos al mismo tiempo, o sea, esto no es una situación desconocida, esto se viene generando hace mucho rato, ¿no? Durante todo el periodo anterior de gobierno, ya denunciamos los dos casos en forma permanente, Cerro Navia, San Fernando, Cerro Navia, San Fernando, ¿no? Por lo tanto, el ministerio está en conocimiento de esta situación. Por lo tanto, yo solicitaría, presidenta, al ministerio y a la superintendencia el nombramiento de un administrador provisional, ¿ya? Porque si no, finalmente esto se va a traducir en un aumento reiterado y abultado de la deuda, que es lo que ocurrió en Cerro Navia. Cuando nosotros cuando yo empecé a hacer las denuncias en Cerro Navia, la deuda era de 1.000 millones y llegamos a 12.000 millones. ¿No? Y por lo tanto en San Fernando empezamos a hacer también en el periodo anterior, ¿no? Cuando la deuda era bastante abultada, y si uno sigue esperando, ¿no? La deuda solo va a incrementarse. Por lo tanto, yo creo que lo único que queda en esta situación es nombrar un administrador provisional, y yo lo pediría el acuerdo para ya oficiar al ministerio y a la superintendencia para que nombren un administrador provisional, ¿no? Eso, presidenta, con respecto al tema de San Fernando. Gracias, diputada Girardi. El diputado Santana sobre la cuenta y después el diputado Charper sobre la cuenta también. Presidenta, mi punto era varios. Entonces, para más adelante cuando termine la cuenta. Ya, entonces lo dejo en varios. El diputado Charper, entonces, sobre la cuenta. Gracias, presidenta. Saludar, por supuesto, a los colegas de la Comisión de Educación. Simplemente, bueno, ve que la diputada Girardi se está refiriendo al tema también. Veo con mucha preocupación lo que está sucediendo en la ciudad de San Fernando, de la región de O'Higgins, si bien no es mi distrito directamente, obviamente es la región que represento, y veo con preocupación que ahí sistemáticamente en San Fernando estamos teniendo problemas de esta naturaleza. Hoy día nos hemos enfrentado
a una discusión que ha ido tomando un carácter bastante negativo sobre el pago de los sueldos de los profesores. Y por lo mismo, yo quisiera, bueno, no sé qué acuerdos tomaron, si se puede hacer una sesión especial sobre el tema, si se puede oficiar, pero realmente una situación bastante lamentable que tiene muy preocupados a los profesores. Perdón, si ya tomaron acuerdo de esto, pido disculpas, pero me parece un tema tremendamente urgente y sería bueno que nos encarguemos de eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Chalper. Creo que lo que mencionaba la diputada Girardi es fundamental. Acá hay que evitar que esta situación se agudice todavía más. Ya existe un problema, pero podría profundizarse, así que tomemos el acuerdo de enviar los oficios ya mencionados y también el acuerdo de esta sesión especial sobre el tema. ¿Nadie se opone? Ahora sobre varios, el diputado Santana y luego la diputada Girardi. Gracias, presidenta. Muy breve. Quería contarle que tuve una reunión con la directora nacional de la educación pública para manifestarle un problema que ha surgido en el servicio local de Huasco, que yo me imagino que tiene también el resto de administraciones de los servicios locales. Y es que no existe tal nivel de flexibilidad dentro del presupuesto para poder comprar insumos tecnológicos que hoy día permiten que se lleven adelante las clases online, particularmente los computadores, los notebooks y la contratación de internet, que ha sido un reclamo, presidenta, permanente, al menos en el servicio local de Huasco, por parte de estudiantes, de familias de estudiantes que no tienen acceso a este tipo de insumos tecnológicos, pero por otra parte también de docentes que tienen que financiar, tienen que garantizar el que tengan internet en sus casas. Y por lo tanto, la directora lo que me informó es que ellos como dirección estaban haciendo y estaban empujando ya la gestión necesaria para esto, pero a mí me gustaría que la Comisión de Educación tuviese como una atención particular en este tema, que yo creo que tiene que ver con la pandemia, creo que tiene que ver con el estado y el funcionamiento de los servicios locales, en donde al menos yo creo que debiesen existir justamente este tipo de facilidades desde el gobierno. De acuerdo, diputado Santana, bueno, algo que nos ha ocurrido en las últimas sesiones y que ha estado pasando en la última semana es que nos han llegado hartas situaciones que están ocurriendo en los servicios locales y a raíz de eso hemos solicitado la conformación de una comisión investigadora, así que para tener un espacio todavía más ad hoc a la situación que está ocurriendo en los servicios locales. No sé si hay alguna otra solicitud específica sobre eso, algún oficio. Entiendo que es más bien poner atención al tema de los servicios locales, diputado Santana. Sí. Ahí está. Sí, presenta básicamente eso, pero como le digo, hay una gestión que yo entiendo que puede ser rectificada, hay una situación más bien que puede ser rectificada pronto y que está directamente relacionada con la posibilidad de que los estudiantes accedan a las clases, porque lamentablemente es bien fuerte, pero uno desplazándose por la región que representa se da cuenta de que no son pocos los lugares, las localidades en donde derechamente hoy día hay niños que están sin clases online porque no tienen internet o porque no tienen computador o un notebook. Entonces me parece que si el Estado no está garantizando la educación para todos los estudiantes, estamos en el peor de los mundos, porque se están discutiendo hoy día otro tipo de cosas. El Ministerio ha insistido en esto del retorno a clases presenciales, nos hemos enterado nosotros por los medios de comunicación, sin que se cumplan además las exigencias que el mismo informe que entregó el Comité Asesor del Ministerio de Salud había entregado, cuando hay al mismo tiempo situaciones como las que le estoy mencionando, que a mí no me cabe ninguna duda de que hay en cada uno de los distritos que ustedes también representan. Entonces me parece que es una situación a la que hay que ponerle atención. Hoy día hay estudiantes sin clases y yo creo que esa situación se tiene que rectificar, Presidenta, a la brevedad. De acuerdo. Creo que de todos modos es importante que enviemos esta intervención y lo que menciona el diputado Santana al Ministerio y también a la Directora de Educación Pública como una preocupación de la comisión, que nadie se opone, ¿no? Ni complementa. Ya. El diputado Belolio, ¿sobre el punto o sobre otro? Sobre este. Sí, sobre el punto.
Sobre el punto, ya me parece bien que hagamos la solicitud de que ningún estudiante quede sin la posibilidad de tener las clases, eso me parece bien. Sobre el otro comentario, no, porque hasta ahora el único lugar en Chile donde se han vuelto las clases es en Rapa Nui, y es en Rapa Nui después de 2 meses sin que haya ningún contagio. Por tanto, eso me parece que no tiene nada que ver, digamos, con lo que se estaba comentando acá. Lo otro sí, y por lo mismo es que, por ejemplo, en las escuelas rurales se entregaron impresos unos textos, y no necesariamente a través de Internet. Pero sí, me parece que es una preocupación que tenemos que hacer sobre cómo le llega la educación a distancia a las distintas partes de Chile, digamos, no solamente en los sectores urbanos. Sí, atendemos a que no se hace referencia a las clases presenciales, sino a la posibilidad de que las clases a distancia sean efectivas. Diputada Girardi, varios. Presidenta, eran 2 temas todavía sobre la cuenta. Respecto al problema que plantea en una carta respecto de que el banco Scotiabank no estaría respetando el 10% de contingencia al ingreso, ¿no? Y yo creo que esto es preocupante dado que dentro de los pilares de los apoyos a la clase media que anunció el presidente durante el fin de semana, ¿ya? Viene aumentar el CAE. Y lo que aparece acá, por lo menos en esto, y yo creo que los bancos no estarían respetando, o este banco en particular, el Scotiabank, no estaría respetando la contingencia al ingreso del 10%. ¿No? Entonces, yo creo que sería bueno, Presidenta, oficiar a la Superintendencia de Educación y al Ministerio, ¿no? Para ver qué está pasando, ¿no? Y quién administra, no sé quién administra el tema del CAE particularmente, por eso por eso me gusta, o sea, a la comisión ingresa, ¿no? Yo creo que igual habría que oficiar a la Superintendencia de Educación Superior y al Ministerio respecto de verificar esta situación, si es solo esta denuncia, si esto es puntual, ¿ya? O se está, si es una práctica que están generando los bancos a propósito del CAE, ¿no? Yo creo que sería bueno hacer la consulta. Y lo otro, Presidenta, es respecto efectivamente de una carta también, me parece, de unos apoderados de Magallanes, que plantean la no vuelta a clase, ¿no? Y que yo creo que una vez más se hace un anuncio sin que nosotros nos enteremos, ¿no? De la vuelta a clases. Si bien yo me lo tomo con cautela el anuncio, porque de alguna manera el Ministerio siempre ha planteado que en algún minuto tendremos que volver a clase, ¿ya? Yo creo que sería bueno que pudiéramos invitar al ministro para que nos cuente efectivamente si esto es un anuncio nuevo de un retorno en el corto plazo, o si efectivamente se está planteando como un retorno cuando se levante la cuarentena, ¿ya? Cuando efectivamente ya termine el estado de emergencia sanitaria, porque si es así no deberíamos preocuparnos, ¿ya? Solo saber en qué condiciones, pero si se va a hacer antes de que se levante el decreto de emergencia, ¿ya? Yo creo que sería preocupante que fuera así. Entonces, solicitar al ministro que nos pudiera informar respecto de eso, Presidenta. De acuerdo con ambos complementos de la cuenta, diputada Girardi. Si nadie se opone, entonces lo tomamos como acuerdo. Ya. ¿Hay alguien más que tenga un varios? ¿No? Yo tengo uno. Quería contarles, diputados y diputadas, que hace un tiempo nos había llegado mediante la cuenta y a algunos nos contactaron personalmente un grupo de estudiantes de la Universidad Andrés Bello que fue expulsado de la universidad por su participación en movilizaciones internas en las universidades. Era un grupo de chicos de Viña del Mar y también de la sede de la UNAV de Santiago. Presentamos un recurso de protección a favor de estos chicos que fueron expulsados de manera bien poco ajustada a derecho.
y finalmente este recurso de protección falló a favor la Corte de Apelaciones. En primera instancia la universidad solicitó, o sea, iba a apelar a la Corte Suprema, sin embargo, la semana pasada desistieron. Y lo importante de este dictamen o de esta sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso es que no solo se exige el que se reintegre a los estudiantes, que todos eran dirigentes, sino que además se señala que el reglamento de la universidad no está ajustado a derecho. Yo creo que eso es una cuestión bien relevante respecto de los reglamentos de las instituciones de educación superior. Nosotras insistimos harto en su momento que la superintendencia se pronunciara respecto a esta situación, sin embargo no ocurrió, pero como les cuento, hoy ya hay una sentencia judicial que es favorable para estos estudiantes. En el pasado había ocurrido ya esta situación, en el 2016, habían expulsado a un grupo de estudiantes dirigentes con los mismos argumentos. En ese momento los recursos de protección se perdieron, sin embargo hoy día se sienta cierto precedente sobre el contenido de los reglamentos de las instituciones de educación superior. Se los quería contar porque me parece que es un hito relevante, así que eso, conmigo varios. Si alguien quiere más antecedentes, los puedo hacer llegar a la comisión para que los conozcan, por si surgen nuevos casos de este estilo en donde las instituciones toman represalias contra los dirigentes y los estudiantes cuando se organizan. Diputado Jaime Beloli, sobre el punto, su punto. Sí, gracias, Presidenta. No, en breve, a mí me interesa que sobre todo la parte que dice que no se ajustaba a derecho el reglamento interno, ver cuáles son esas partes que no se ajustaban a derecho para pedirle, por ejemplo, a la Superintendencia de Educación Superior que revise si es que tiene antecedentes de otros reglamentos internos que podrían tener la misma falta, digamos, porque para que no estemos después viendo otra situación en la cual nuevamente vuelve a aparecer de que hay un reglamento interno que no se ajustaba a derecho. Entonces yo creo que sería interesante agarrar esa parte, que es la que nos ajustaba, y que la superintendencia nos diga si es que tiene conocimiento de algunos otros reglamentos que estén en la misma situación. Yo me puedo comprometer, diputado Belolio, para la próxima sesión, quizás de acá el jueves, que nosotros tenemos 3 sesiones a la semana, de poder tener ese antecedente como tal y que en conjunto con la comisión hagamos llegar esta información a la superintendencia. O sea, que en específico qué es lo que no se ajusta a derecho para que no se replique en otros reglamentos de instituciones de educación superior. Tomamos ese acuerdo entonces también. Si no hay más varios, vamos a pasar a la orden del día. Ya, no hay más. La sesión ha sido citada vía telemática con el objeto de iniciar la votación en particular del proyecto de ley originado en moción de las diputadas Rojas y Mix y de los señores Bernales, Jackson y Winter, que modifican las normas legales que indica para disponer de la suspensión del pago de las cuotas de créditos para la educación con aval del Estado CAE con ocasión del estado de excepción constitucional de catástrofe a causa de la pandemia COVID-19. Está en primer trámite constitucional. Está invitado el subsecretario de Educación Superior, don Juan Eduardo Vargas, que está conectado, y también su asesora, la señora María Fernanda Badrié Aguad. Me equivoqué, no es su asesora, es la jefa del departamento jurídico. Me corrijo. Y entonces vamos a empezar la discusión en particular. Quiero de inmediato hacer una acotación que la secretaria puede complementar, por favor, que es que el título del proyecto dice CAE, pero el proyecto propone la suspensión de los créditos, del pago de todos los créditos, no solo el CAE. Entonces, como induce a su confusión, de hecho hay una votación que tiene que ver con el título. Yo pedí formalmente el cambio al secretario, porque el nombre que se le puso no era el nombre que tenía originalmente y no es representativo del proyecto como tal. Lo aclaro porque después empiezan a preguntar, ¿y es solo el CAE? Bueno, no, el proyecto como fue presentado no es solo el CAE. Presidenta, ¿podríamos aprobar una indicación en ese sentido para que fuera más claro después en el informe? Y se vota en sala igual que pasó con el proyecto de aranceles.
Sí, lo único que yo quería hacer explícito es la diferencia de que el proyecto de aranceles tenía una intención, tenía un nombre, y eso varió en el trámite del proyecto. En cambio, en este hubo una intención, hubo un nombre que en el proceso administrativo se cambió y no se condice con el proyecto como tal. Entonces, de acuerdo que lo pongamos en una indicación para salvar la situación, pero quería aclararlo porque era un error no forzado. Demos comienzo a la discusión en particular. Entonces, hay dos indicaciones presentadas. ¿Se ve bien en la pantalla? Se ve bien. Se ve con eso... con la tachita. ¿Se ve con qué, perdón? Con esos marcadores. Pero se ve bien. Bueno, la primera indicación es de las diputadas Girardi, Rojas y Vallejo y de los diputados González, Santana y Vinter, y es para reemplazar en el inciso segundo del artículo 1 la frase para el año tributario 2020 podrá ser suspendida en virtud del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública declarado por decreto supremo número 104 de 18 de marzo de 2020 por la siguiente frase. Para el año tributario 2021 podrá ser suspendida en virtud de las consecuencias de la pandemia por COVID-19. La diputada Girardi tiene la palabra. Diputada Girardi. Gracias, Presidenta. No solamente para señalar que el proyecto plantea efectivamente la devolución del año 2020, pero esta se hace a inicio del año, por lo tanto ya se hizo. ¿Ya? Entonces, por eso planteamos esta indicación para que sea realizada el 2021, porque si no, si se mantiene el 2020, implicaría devoluciones de plata y yo creo que sería más complejo. Entonces, por eso la planteamos para el año 2021, ya que la retención ya fue realizada en el periodo tributario que se hace en los primeros meses del año. Ese es el sentido de la indicación. Sí, complementar en ese mismo sentido que debido al desfase de la discusión del proyecto surge esta situación de que la devolución de impuestos ya ocurrió y que algo importante es que el gobierno realizó, además de la devolución correspondiente a comienzos de año, una devolución posterior que tampoco que corresponde a la del 2021, pero es anticipada. Y tampoco incluyó a los deudores de créditos educacionales, ¿ya? También lo excluyó por la misma condición por la que se excluye cuando ocurre la devolución una vez al año. Por lo tanto, claro, la indicación busca hacerse cargo de la situación actual. Ya. Diputados, gobierno, si quieren realizar alguna intervención, y si no, votamos. El subsecretario presente. Le damos la palabra entonces a don Juan Eduardo Vargas. Presidenta, muchas gracias. Queremos hacer ver, algunos aspectos de admisibilidad, para lo cual me encantaría que pudiese referirse a ello Fernanda Badríez. Si no le importa, tenemos también algunos aspectos de fondo, pero si usted me lo permite, me gustaría que partiera ella haciendo mención a estos aspectos de admisibilidad. De acuerdo, entonces le damos la palabra a Fernanda. Veo a la diputada Girardi, presidenta. Sí, diputada Girardi. Solamente preguntar, Presidenta, si estos argumentos de inadmisibilidad son respecto solo de la indicación o del proyecto, porque si es sobre el proyecto, estos yo creo que ya fueron expuestos en la votación en general. Por lo tanto, quiero hacer la pregunta y la precisión que va a hacer como intervención la jefa del Departamento Jurídico. Sí, yo de hecho iría más allá y hagamos la solicitud explícita de que sea en referencia al artículo, a la indicación en discusión. Fernanda.
Gracias, Presidenta. Sí, efectivamente, dice relación con la indicación que está presentada, Presidenta, porque la propia indicación, de todas maneras, merece que por su intermedio los honorables diputados tengan en consideración la inadmisibilidad de la indicación. En primer término, por ser inadmisible, por corresponder a materias exclusivas de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, Presidenta. Como ustedes bien saben, el artículo 65, inciso tercero, indica que comprende que la iniciativa exclusiva del Presidente de la República respecto a la administración financiera del Estado corresponde a su persona y al Ejecutivo, y como bien saben, el decreto ley número 1263 establece que la administración incluye fundamentalmente los procesos presupuestarios de contabilidad y de administración de fondos. Por lo tanto, esta suspensión que se plantea en esta indicación, Presidenta, de todas maneras, al retener los impuestos y esta propuesta, en la indicación impide que esos fondos que debieran ingresar a las arcas fiscales no ingresen, ¿ya? Por concepto de pago a deudas de educación superior morosa. Por lo tanto, así, de todas formas, afecta el proceso presupuestario de administración y de contabilidad del Estado, ¿ya? Por lo tanto, se concluye, Presidenta, que es una iniciativa exclusiva, una materia que debe ser iniciada exclusivamente por el Presidente de la República. Además, esta indicación, propiamente tal, también transgrede el artículo 65, específicamente en el inciso cuarto del numeral tercero, porque corresponderá, como se señala el mismo artículo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para contratar empréstitos, celebrar cualquier otra clase de prestaciones, y al final de ese inciso señala condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del fisco o de los organismos o entidades referidas. ¿Ya? Entonces, como ya se ha indicado acá por su intermedio, Presidenta, esta indicación lo que busca en el fondo su objetivo es la suspensión de la retención de impuestos de un año preciso que señala esta indicación, correspondiente a créditos cuyo dueño sea el fisco, necesariamente implica una modificación en el cumplimiento de esos medios de pago, ¿ya? Por lo tanto, son materias de iniciativa exclusiva del presidente. Además, Presidenta, el artículo 65, inciso cuarto, numeral segundo, establece también otra materia de iniciativa exclusiva del presidente que señala que el presidente tiene la iniciativa exclusiva de determinar las funciones o atribuciones de los servicios públicos. En este caso, Presidenta, la indicación tiene objetivo también transgredir y cambiar una función que hoy en día tiene la Tesorería General de la República de proceder a la retención de impuestos. Por lo tanto, esta materia, además, no solo es de carácter financiero, en el fondo, esta inadmisibilidad por materia exclusiva del presidente, sino que también porque transgrede este inciso cuarto, numeral segundo del 65, porque es una indicación que de todas maneras modifica las funciones y atribuciones de los servicios públicos. Y aquí, en este caso, la Constitución señala que eso sí también es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Eso, Presidenta, respecto a las inadmisibilidades, el subsecretario, en caso de, también podrá referirse al tema ya de forma. Existe también, por supuesto, que una alusión a podrá ser suspendida también, que independiente de la inadmisibilidad o no que se pueda someter a votación en esta comisión, Presidenta, también merece detención en cuanto no detalla tampoco, y la indicación no expresa cómo se va a ejecutar esta retención, ya que lo establece como una posibilidad sin determinar por qué podría, cómo podría y cómo se va a realizar esa suspensión, esa no retención, digamos, de la devolución de impuestos. Por lo tanto, también creemos que, independiente de que, por supuesto, la importancia acá va en la inadmisibilidad de la indicación por los preceptos que ya acabo de señalar, Presidenta, también es preciso indicar que en la redacción de la indicación tampoco deja en claro el cómo se va a ejecutar o cómo podría ejecutarse esta normativa en caso de ser ley. Eso es todo, Presidenta.
Gracias, Fernanda. Respecto de la admisibilidad, bueno, en la defensa que realizamos en sala, porque no vale la pena recordar que este proyecto, la admisibilidad fue votada en la sala. Lo que defendimos, y lo quiero mencionar, es que el proyecto de ley y particularmente esta indicación, que lo que hace es cambiar el año, no afecta a las atribuciones de la tesorería, ya que la tesorería tiene facultades de retener la devolución, la devolución dispuesta a la renta que le corresponden al deudor, siendo una facultad, no un imperativo, y el proyecto lo que hace entonces es introducir un criterio a considerar para la no retención, pero sigue siendo facultad de la tesorería determinarlo. Y efectivamente también dentro de esa argumentación sumamos el podrá respecto de la indicación como tal y del proyecto en sí mismo. El diputado Belolio, y luego de eso votamos. Gracias, Presidenta. Bueno, yo obviamente creo que este es un proyecto totalmente inadmisible, como lo hice ver también en la sala, y los distintos artículos y sus indicaciones dan cuenta exactamente lo mismo. De hecho, en este, cuando se dice que podrá ser suspendida, la verdad es que lo que puede hacer hoy día el Estado es no suspender. O sea, lo que es parte de su habilitación es retener, pero no puede de por sí y ante sí decidir retener a unos y a otros no, dentro de aquellos que sean deudores CAE. O sea, no puede arbitrariamente decir, mire, a este subconjunto de estudiantes que son deudores no les voy a retener y a estos otros sí les voy a retener. No puede hacer eso, no son parte de sus atribuciones. Sus atribuciones son simplemente el retener la devolución para todos aquellos que son deudores. Y por tanto aquí se le está entregando una nueva atribución. El podrá significa una nueva atribución que hoy día no tiene la Tesorería General de la República, en estos casos específicos. Por tanto, eso ya es algo que, por supuesto, es de iniciativa exclusiva. Pero en segundo lugar, es obvio y evidente que tiene costo fiscal, porque el hecho de exceptuar la retención implican menores ingresos que, tal como dice la Constitución, en su artículo 65, son empréstitos, es decir, es una rebaja de aquellos ingresos que tiene que recibir el Estado producto de esta nueva atribución que no tiene hoy día la tesorería y se le está entregando a través de esta indicación. Por tanto, es inadmisible por dos cosas, no solo por una. Ya. Gracias, diputado Belolio. Votemos entonces, Mari. ¿La admisibilidad o votar la indicación? Sí, el diputado Belolio pidió la votación de la admisibilidad y entonces yo la voy a declarar admisible y votamos la admisible. Quienes voten a favor están a favor de la admisibilidad y quienes voten en contra de la admisibilidad. Exactamente. ¿Podremos hacerlo menos alzada? ¿Sí? Los que voten a favor de la admisibilidad. Diputada Girardi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En contra de la admisibilidad. 1, 2, 3, 4. 4. El diputado Badilla falta, ¿o no? Sí, el diputado de ella, pero está sin... Sí, si está sin cámara no puede. Está sin cámara. Diputado Badilla. Y en todo caso no tiene influencia en la votación porque ya ganó la admisibilidad 6-4. Ya. Entonces en votación la indicación número 1. Señor Belolio. Podemos reiterar la votación. Sí, en contra porque es inadmisible, es inconstitucional. Señor Bobadilla. Señora Girardi. A favor, a favor. Señor González. A favor. Señor Pardo. Contra. Señor Rey.
En contra porque es constitucional, por lo tanto quiero hacer reserva de constitucionalidad respecto de este artículo. Señor Romero. En contra. Gracias. ¿Me escucha, no? Sí, perfectamente. Señor Santana. A favor. Señora Vallejo. A favor. Señor Jackson. A favor, y recuerdo los tiempos mozos en los que en esta comisión, después de votar la admisibilidad, la gente votaba por el contenido, si es que le gustaba o no. Yo pensaba que iba a ser unánime el contenido de esta norma, pero voto a favor. Presento. A favor, secretaria. Por la afirmativa, 6 votos, 4 en contra. Aprobada. Damos entonces aprobado el artículo primero con la misma votación. De acuerdo. ¿Sí? Sí, nadie se opone. La siguiente. Fernanda, ¿quiere hacer, disculpe, secretaria, la jefa del departamento jurídico quiere hacer una acotación. Sí, perdón, presidenta, muy breve. También el Ejecutivo solicita hacer reserva de constitucionalidad de la indicación o bien del artículo en caso de que ya que se someta a votación la misma, para que por favor, si es posible, quede en acta también. Así lo dejaremos. La siguiente indicación está en la página 4 del comparado y es de las diputadas Girardi Vallejo y los diputados González y Santana, y es para eliminar el inciso quinto del artículo 11 bis de la ley 20.027. Este inciso quinto señala: solo tendrán derecho a acceder al beneficio establecido en el inciso segundo del presente artículo los deudores que no se encuentren en mora. Presidenta. Ahí está, acá está. Ahí sí. Gracias, secretaria. Entiendo que hay 2 palabras solicitadas, el diputado Belolio y la diputada Girardi, sobre la indicación. No, a pesar de que me parece razonable, y esto es algo que yo también he pedido, obviamente al eliminar una restricción para acceder a un beneficio, eso es algo que también es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Como se elimina la restricción, significa que hay más personas que pueden acceder a un beneficio. Al acceder más personas a un beneficio, eso implica un mayor gasto por parte del Estado en aquel subsidio. Por tanto, evidentemente, esto es inadmisible. Sin embargo, a mí me gusta la idea de que hayan una forma de regularización de aquellos que están en mora, cuestión que se ha hecho ya un par de veces en los 2 gobiernos del presidente Piñera. Sin embargo, podría ser todavía más intenso, más automático, llamémoslo así. Pero es obvio que al eliminar esa restricción se está entregando un subsidio, y ese subsidio es solo de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Sí, presidenta, gracias. Bueno, yo creo que todos entendemos por qué es importante plantear al menos el tema, ¿no? Que tiene que ver con que Chile es uno de los países más endeudados del mundo. ¿Ah? Y en esta pandemia, claramente eso salieron cifras en un estudio hace poco, ¿no? De que tenemos un 75% de endeudamiento, ¿no? Y eso es brutal, o sea, y eso tiene que ver mucho con que mucha gente para comer se endeuda, ¿no? O sea, para las cosas muy básicas tienen que endeudarse, y esta es una deuda más, ¿no? El hecho que los beneficios, ¿no?, sean solo para personas que
que no tienen deuda, que no están morosos, ¿ya? Tienen un alcance muy bajo, sobre todo en este periodo de pandemia, ¿no? Donde prácticamente una gran cantidad de gente que a lo mejor podía haber estado al día antes, ¿ya? Si uno de los beneficios, por ejemplo, es la contingencia al ingreso, ¿ya? O que mientras yo estoy cesante, ¿ya? No tengo que pagar el crédito mientras no tengo ingreso, son todos beneficios que están asociados a las personas que no están en mora, ¿no? Entonces yo creo que, dado que hoy día hay muchas personas que venían pagando y que a lo mejor hoy día no tienen posibilidad de pagar o no pudieron pagar en enero, no pudieron pagar en febrero, etcétera, y venían con una mora, ¿ya? No van a poder acceder a ninguno de los beneficios, o sea, ni al 2%, ni a la contingencia al ingreso, ni ninguna de los beneficios que de alguna manera se han aprobado a lo largo de estos años para hacer menos pesada la mochila ya de tener una deuda para educarse, ¿ya? Para poder estudiar. Entonces, yo creo que sería interesante que pudiéramos aprobar esta norma, quizás acotarla para el periodo de pandemia, ¿ya? A lo mejor porque efectivamente nosotros eliminamos el inciso, ¿ya? Y quedó, y obviamente esto queda para siempre, ¿ya? Que sería mi deseo, ¿ah? Yo creo que de alguna manera los que presentamos esta indicación creemos que es importante que haya siempre capacidad de renegociar y siempre capacidad y siempre posibilidad de acceder a disminuir el peso de una deuda, sobre todo para los jóvenes que tienen menos recursos, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor lo podríamos acotar a la época de la pandemia, pero sí hacerlo, suspender también que este artículo exista en la medida en que exista la pandemia y los coletazos de la pandemia, que va a ser por lo menos, yo creo que 2020-2021. ¿no? Eso, Presidenta. Gracias, diputada Girardi. El diputado Jackson. Sí, Presidenta, gracias. No, a mí, más allá de escuchar el tema de la argumentación de la admisibilidad, que creo ya la hemos escuchado varias veces y bueno, la podremos seguir escuchando, no hay problema. Pero quisiera escuchar del Ejecutivo qué es la alternativa que propone con la gente que está morosa. ¿Cuál es la alternativa que propone con aquellas personas que redujeron sus ingresos y que no caben dentro del beneficio actual, que es cuando no se reportan ingresos de manera completa? O sea, el Ejecutivo hasta ahora, al menos lo que he escuchado, es que se ha limitado a decir que esto de proyecto es inadmisible. Tengo entendido que la nueva agenda de clase media lo que establece es una nueva postulación para abrir nuevos créditos a quienes no tienen crédito con aval del Estado antes, y me gustaría que se pronunciara por qué se puede abrir un proceso de CAE y no un proceso de gratuidad, cuando los estudiantes, según la ley 21.091, tienen el derecho, si es que cayeron en el 60% de vulnerabilidad. Entonces, a mí me gustaría escuchar un poquito del Ejecutivo más el tema de fondo, porque si es que el único argumento que dicen es que el problema es la admisibilidad, bueno, ¿qué hacemos con los jóvenes y las familias que hoy día están con mora? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa que se le ofrece? Gracias, diputado Jackson. Si no hay más palabras de los diputados, entonces le doy la palabra al Ejecutivo para que pueda referirse a la indicación y en términos más generales a lo que ha planteado el diputado Jackson, sobre la situación de los morosos. Gracias, Presidenta. En primer lugar, me voy a referir a la indicación propiamente tal. Y aquí, de nuevo, digamos, esto, si bien puede tener una intención loable, finalmente tiene el problema de que genera incentivos que no son los adecuados, pero también tiene otro tipo de problemas y connotaciones. ¿En qué sentido no genera incentivos adecuados? Que evidentemente, tal como está hoy día, existe un incentivo para que el deudor se mantenga al día y de esa manera pueda acceder a este beneficio, cuál es el de la contingencia al 10%. Si eso se elimina, evidentemente podría darse el caso de deudores que dejaran de estar al día y que sin embargo pudiesen acceder en determinado momento del tiempo a esta rebaja al 10%.
¿qué problemas concretos podrían suscitarse en esa alternativa? Por ejemplo, el de un estudiante, el de un deudor más bien, que está moroso, que sin embargo puede acceder a la rebaja, pero respecto de las cuotas morosas no se sabe, no se aclara qué va a pasar en términos, por ejemplo, del interés que están generando. ¿Esas cuotas morosas van a seguir generando interés? Entonces, eso es algo que queda en el aire y que evidentemente no está resuelto en esta indicación. Ahora bien, la ley de presupuestos de este año contempla la posibilidad de que los alumnos morosos del CAE puedan reprogramar. Y es así como hemos procedido, con Comisión Ingresa, evidentemente, que es la que administra el crédito con garantía estatal, a darle curso a esta reprogramación extraordinaria del CAE. Es decir, los alumnos que hasta el día de hoy se encuentran morosos y por lo tanto no pueden acceder a los beneficios de rebaja de tasa de interés o de contingencia del ingreso hasta el 10%, pueden acceder a esos beneficios si es que reprograman sus cuotas morosas. ¿Cuál es el requisito para reprogramar? Solamente, Presidenta, es pagar una cuota y, evidentemente, firmar la documentación que exige Comisión Ingresa. Ese proceso empezó a darse, digamos, empezó a dársele curso a contar de febrero de este año. Y a la fecha hay casi 8.000 deudores que han podido reprogramar sus deudas. Hubo algún atraso a raíz de la pandemia con la dificultad de firmar presencialmente algunos documentos, pero es una dificultad que está siendo solucionada por parte de Comisión Ingresa y por lo tanto esperamos que más deudores puedan acogerse a esta reprogramación que, insisto, está en la ley de presupuestos de este año. De manera tal de que hoy día están todos los incentivos puestos para que los deudores puedan ponerse al día, puedan reprogramar su deuda y de esa manera poder acceder a los beneficios que la ley 20.027 contempla. De otra manera, insisto, va a darse o generarse un incentivo que no es el correcto. Y por último, Presidenta, también señalar que esto genera, como lo hizo ver el diputado Pelolio, un mayor gasto fiscal, evidentemente al generar, al desincentivar el pago oportuno. Por último, Presidenta, me gustaría, si es posible, darle la palabra también a la jefa del Departamento Jurídico para efectos de hacer ver ciertas inadmisibilidades de la indicación, si fuera posible. Gracias, Juan Eduardo. Tengo dos palabras de diputado, el diputado Jackson y la diputada Vallejo. No sé si Fernanda quería mencionar algo más. Fernanda. Gracias, ¿me escuchan? Sí, sí. Gracias, Presidenta. Bueno, como señaló el subsecretario, también esta indicación presenta características de inadmisibilidad. Me quiero referir en primer lugar a que la propuesta de esta indicación se aleja de la idea general del proyecto, ¿ya? En términos generales, uno de la lectura del proyecto de ley y de los artículos, uno entiende que la idea primitiva que se tiene, digamos, con este proyecto y con estos artículos es darle una suspensión en el fondo del pago de las deudas de crédito y no así una modificación a las condiciones para las cuales los deudores van a acceder a ciertos beneficios, ¿ya? Entonces, la idea general, la idea matriz de este proyecto de ley, su articulado y en el fondo los objetivos que busca y que entiendo, Presidenta, son conocidos por todo lo honorable, se aleja bastante de lo que pretende hacer esta indicación, que es básicamente eliminar un requisito para que los deudores tengan y accedan a un determinado beneficio y sobre todo se aleja también no solo del objetivo que tiene el proyecto, sino que además porque el proyecto señala y tiene un sello transitorio, ya un sello transitorio por la pandemia, en el fondo, y esta eliminación de este inciso
de este artículo de la 20.027, lo que hace es modificar un requisito de carácter permanente, ¿ya? Por lo tanto, tanto el objetivo y lo que se buscaba con el proyecto de ley, como también la modificación misma y el carácter que tiene esta modificación al eliminar un inciso de carácter permanente en el tiempo, y no transitorio como se buscaba y se busca en el proyecto, entendemos nosotros, Presidenta, que se aleja de la idea matriz, lo que por supuesto que señala que, bueno, en el fondo una idea matriz todos podemos entender de que es excepcional y transitoria en este caso y se refiere directamente a la pandemia por el coronavirus. Además de eso, de ser una propuesta que se aleja de la idea general del proyecto, ya por supuesto que también sucede que es de iniciativa exclusiva del presidente, porque, gracias, porque, ya amor, súper lindo, vaya, perdón, mi hijo. Ya, en segundo lugar, perdonen diputados por su intermedio, Presidenta, por supuesto que este proyecto, esta indicación también introduce en el fondo un beneficio que de todas maneras irroga gasto fiscal, porque en cuanto más estudiantes y deudores puedan acceder a un determinado beneficio, que así también ha explicado el subsecretario que han existido otras medidas para también apoyar dicha situación, ya con la regularización de la morosidad. En este caso también, por supuesto, que sería una materia exclusiva del presidente porque irroga gasto fiscal, por lo tanto incide de todas maneras en la administración financiera del Estado, Presidenta, por lo tanto también es inadmisible por dicha causal. Y también, Presidenta, solo una acotación que efectivamente es no solo agrega, aumenta en el fondo un beneficio que requiere gasto fiscal, sino que también produce un desincentivo para el ingreso, en el fondo, de esas a las arcas fiscales del pago que realizan actualmente muchos deudores que se encuentran al día y que, por supuesto, ingresan a las arcas fiscales, y que esto también sería un desincentivo para que eso también suceda. Por lo tanto, para ambos lados, desde la Administración Financiera del Estado, nosotros como Ejecutivo queremos hacer presente por su intermedio, Presidenta, que también resulta una indicación inadmisible. Eso, Presidenta. Gracias, Fernanda. La diputada Vallejo. Está el diputado Jackson. Gracias, Presidenta. Sí, yo creo que, claro, hay un tema en relación a la transitoriedad de la norma que podría ser discutido, a menos que obviamente decidamos mantener en régimen esto, que de todas maneras yo creo que la intención de varios parlamentarios de esta comisión, como en el Congreso en general, es que superemos de una vez por todas el financiamiento estudiantil mediante créditos y mediante deuda. Entonces, pero respecto al tema de las admisibilidades, yo creo que es claro que la ley vigente establece que la Tesorería General podrá hacer retenciones. Si puede, también puede no hacerlo. Por lo tanto, existe ya esa facultad, y lo que estamos diciendo es que simplemente esa facultad que se le da, que no es mandatoria, sino que simplemente puede aplicar retención, no aplica en el caso del estado de catástrofe. Y es muy importante también, respecto a la situación nacional que vive el país, donde sabemos que la mayoría de los estudiantes y de las familias que acceden al crédito con aval del Estado y a los créditos en general, son familias que no pueden acceder a las becas y a la gratuidad. Son familias de ingresos medios que en este contexto no están pudiendo pagar. No están pudiendo pagar todos sus compromisos financieros, de deuda, porque son un segmento altamente endeudado y que de todas maneras están con cesantía, se les ha aplicado la ley de protección al empleo, han disminuido su ingreso y por lo tanto es evidente que hay un crecimiento en la mora muy grande. Por lo tanto, no incorporar a aquellos que están morosos es un perjuicio y un daño importante a los sectores medios de nuestro país. Entonces, yo quisiera quizá preguntar a propósito de eso, ¿cuál es el diagnóstico, cuáles son los datos, las cifras que manejan actualizado el Ministerio de Educación para que tengamos una política
en la línea que estamos proponiendo, u otra que realmente responda a la apremiante realidad que están teniendo estos estudiantes y estas familias. Porque creo que lo que dice Jackson es muy importante. No podemos simplemente estar escuchando en esta comisión permanentemente, en cada indicación, en cada proyecto, que las propuestas son inadmisibles, porque perfectamente sabemos que el gobierno podría respaldarlas, acogerlas o mejorarlas. Si no lo hace, es porque considera que estas propuestas no son necesarias. Y tendrá entonces una argumentación y un estudio para respaldar de que no es necesario ir en ayuda a estas personas, a estos estudiantes, a estos profesionales, ya muy probablemente, respecto a que no se le retengan los impuestos, o sea, en la devolución de impuestos no se le retenga el porcentaje que corresponde a la deuda, entendiendo que este año para muchos va a ser difícil o casi imposible poder pagarlo. Gracias, diputada Vallejo. El diputado Giorgio Jackson. Sí, muchas gracias, presidenta. La verdad es que me gustaría, si es que el subsecretario nos pudiera responder la pregunta, no sé si habrá quedado claro, pero le había preguntado por qué se abrió un periodo de repostulación o por qué se está planteando un periodo de nueva apertura a la postulación de CAE y no del resto de los beneficios estudiantiles. ¿Cuál es la decisión? ¿Por qué esa decisión arbitraria? ¿Por qué unas personas podrían tener acceso a un beneficio y no, por ejemplo, aquellas que, habiendo caído de condición socioeconómica, hoy día puedan estar en el 60% de menores ingresos, según el nuevo indicador socioeconómico de emergencia, y que eso les hiciera totalmente compatible con el derecho a la gratuidad que establece la ley 21.091? Entonces, a mí eso todavía no me calza. Entonces quisiera preguntarle al subsecretario por qué escogen solamente uno de los instrumentos que tienen a disposición, negándole así a probablemente miles de estudiantes la posibilidad de que tengan el derecho que hoy día la ley les confiere, pero que por temas administrativos el Ministerio de Educación les niega. Esa es como la primera pregunta. La segunda es que las reprogramaciones, según lo que establece que por única vez sale en la ley de presupuesto, la verdad es que mete todo en una juguera. Entonces mete todos los intereses por mora, lo mete todo en un saco. Es decir, ya no es la deuda que tenían antes, sino que es la nueva deuda la que se reprograma con las condiciones iniciales, pero que es mucho más grande la deuda. Por lo tanto, los incentivos, por así decirlo, la verdad es a no reconocer ningún tipo de deuda. Para muchos estudiantes a no reconocerla, no querer dar ese paso, no querer dar ese salto de, en el fondo, saneamiento financiero, porque a la larga, las personas que están en el mundo de la informalidad, las personas que no necesariamente tienen que pagar esto a partir de sus ingresos acreditables en el sistema de servicio de impuestos internos, no tienen ningún incentivo. Y lo que me parece extraño, desde el punto de vista de política pública, es cómo se manejan los falsos positivos y los falsos negativos. Uno dirá, ya, hay gente que en verdad quiere pagar y no podía pagar. Ustedes como que todo lo ven en que el estudiante está haciendo un cálculo de que quiere quedar en mora. Entonces, el incentivo sería a que el estudiante en verdad lo que desea, lo que quiere según los incentivos es caer en mora para tener el beneficio, y no. Y los estudiantes, la gente en general, la gente que se esfuerza diariamente, no tiene como interés caer en mora, no tiene como deseo el que antes pudiera estar en DICOM, ¿no? Ahora ya no, pero que o sea, son cosas que la verdad es que se miran desde un prisma como si es que la mayoría de las personas que fuera a acudir o ser beneficiados con una medida, como que no se incorpore la mora, fuesen en el fondo todos falsos positivos, y no se preocupan, pareciera, del efecto de que si es que mantenemos las cosas como están, se generan los falsos negativos. Es decir, toda aquella gente que en verdad querría poder acceder a este nuevo sistema de financiamiento con estas condiciones, pero sin un sistema de reprogramación que le considere toda la mochila de la carga de los intereses y los intereses por mora. Entonces, ahí yo al menos le pediría al Ministerio, a la subsecretaría, que nos pueda explicar cuál es ese criterio de considerar solamente los incentivos en función de ver los falsos positivos y no de la situación del status quo, ver los falsos negativos que quedan absolutamente abandonados en este sistema. Gracias, diputado Giorgio Jackson.
Antes de darle la palabra al Ejecutivo, le voy a dar la palabra a los otros diputados y diputadas que la han solicitado. El diputado Belolio. Gracias, Presidenta. No, lo que pasa es que ya he escuchado a varios diputados así como con un tono entre sarcasmo y molestia, diciendo que siempre nosotros repetimos de que aquí las son inadmisibles. Bueno, la fórmula para que dejemos de repetir que son inadmisibles es que dejen de presentar mociones inadmisibles, que dejen de presentar indicaciones que son inadmisibles. Esa es la mejor fórmula, porque si la tesis es vamos a presentar mociones inadmisibles que, como reconocen acá, requieren ser patrocinadas por el Ejecutivo, es una fórmula de presionar al gobierno a través de una ilegalidad, de manera de vender expectativas que son mentiras. Y yo no estoy disponible a engañar a las personas a través de eso. Segunda cosa, se dice aquí que el entregar un podrá, es decir, una facultad posible de parte de un organismo del Estado, no requeriría que fuese de iniciativa exclusiva, porque podría actuar con ella o no. Simplemente por el hecho de que pueda actuar con ella, significa que le está dando una potencialidad y por tanto esa solamente se la puede dar al Ejecutivo. Si decide no hacerlo, obviamente da lo mismo, pero ya le entregaste la posibilidad, y como le entregaste la posibilidad de hacerlo, entonces significa que sí le estás cambiando las atribuciones que tiene ese mismo aparato, en este caso estatal. Y sobre el otro punto, esta idea como de esta hipótesis, ¿no? O este como deseo de estar en mora que dice el diputado Jackson, es completamente inentendible. Yo creo que más bien lo que debiese ver el Ejecutivo es quiénes son los que caen en mora, por qué situaciones caen en mora, por qué esas personas no pueden antes suspender su pago, porque yo quiero volver a recordar, pareciera que en esta comisión se nos olvidan las cosas que hemos aprobado. Si una persona no tiene ingresos, no paga el CAE. Si una persona tiene suspensión de contrato por el COVID, no paga el CAE. Entonces, esas cosas también hay que repetirlas, porque pareciera que aquí que eso no existe. Y sí existe. El problema, y hay un punto que dice el diputado Jackson que tiene razón. Hay algunas personas que quieren ir a pagar y por razones ajenas a ellos no pueden pagar. Porque a veces el sistema les obligaba a que fuera presencial, porque a veces, por distintas razones. Y en algunos casos, una persona que se atrasaba un día se consideraba en mora y por tanto fuera de los potenciales beneficios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que ese proceso de repactación sea más automático, sea más rápido, sea ofertado a la hora de que el estudiante tenga que ir a pagar una cuota? Yo entiendo que no se pueden cambiar las condiciones de forma unilateral del crédito, entiendo eso, que tiene que ser aceptado con la aprobación, digamos, de parte del deudor. Pero, dado que se le puede contactar para decir que está en mora o que tiene X cuota, también se le puede contactar para decir, tienes X cuota, estás atrasado y te puedes reprogramar a través de esta vía, con lo cual puedes tener estos beneficios. Eso es algo que creo que sí se podría hacer y sería muy interesante, particularmente ahora, así como también que el Ministerio diga con más fuerza el hecho de que una persona sin ingresos o con suspensión de empleo o que se ha bajado sus ingresos puede activar el copago máximo del 10% o la suspensión del pago del CAE. Creo que esos son temas centrales acá. Y lo otro, bueno, obviamente también voy a esperar la respuesta del Ejecutivo, pero frente a problemas transitorios, lo que uno espera también son ciertas soluciones transitorias y no permanentes. Y por tanto, nada obsta que un estudiante, si tiene una baja permanente de sus ingresos, y no solamente transitoria durante estos 6 meses que quedan del año, sino que es permanente también para los años que vienen, por supuesto que va a tener la gratuidad. Gracias, diputado Belolio. La diputada Girardi también ha solicitado la palabra. Presidenta, yo creo que la discusión de esto tiene que ver básicamente con el objetivo del proyecto, la idea matriz, tiene que ver con asumir que hay una imposibilidad de parte de muchos estudiantes de pagar sus créditos. Entonces, cuando nos dicen que esta indicación no está dentro de la idea matriz, precisamente yo creo que está dentro de la idea matriz porque habla de precisamente aquellos que no pueden pagar, y habla de aquellos que están en mora. Por lo tanto, yo creo que va en la línea y en el mismo sentido del proyecto de suspender
el pago de los créditos, o de postergarlo, que es lo mismo, ¿no? O sea, suspender por ahora y postergar para más adelante cuando efectivamente las personas tengan la posibilidad de pagar más adelante. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por... yo creo que estamos efectivamente en un impasse, ¿no? De tratar de buscar alternativas de solución, porque el problema lo vemos, ¿no? El problema está, no va a desaparecer porque el proyecto sea admisible o sea inadmisible, ¿no? Lo que uno esperaría respecto de la respuesta del gobierno es que si está el problema, busquemos solución. Si los proyectos son inadmisibles o no, va a depender también de la respuesta que tenga el gobierno frente a la posibilidad de dar respuesta al problema que estamos planteando. Lo que estamos planteando es que la gente hoy día tiene una deuda para poder estudiar, y esa deuda, aunque quiera pagarla, no va a poder hacerlo, y que tenemos que buscar alternativas de salida, porque la idea no es endeudar más, no es que yo tenga que pedir otro préstamo para pagar este otro préstamo, porque igual no voy a poder pagar el segundo, entonces yo creo que estamos ante una situación sumamente compleja, y yo creo, como lo han planteado varios parlamentarios, ojalá frente a proyectos que podrían ser declarados inadmisibles, ¿no? O que aparecen como inadmisibles, el gobierno pudiera tener una respuesta, una salida, y yo creo que eso es lo que estamos planteando, que aquí lo ideal sería efectivamente que la respuesta viniera del Ejecutivo cuando el problema está visualizado, está claro que todos estamos viendo que los estudiantes no están pudiendo pagar sus deudas y que tenemos que buscar una solución para ello. Una es este proyecto, ¿ya? Y dentro de este proyecto está precisamente abordar la situación que van a tener todos los estudiantes, que van a quedar en mora, o que ya vienen en mora por distintas situaciones. Entonces, Presidenta, yo creo que dentro de la discusión de la admisibilidad que planteaban respecto a que esta indicación estaba fuera de la idea matriz, yo creo que está dentro de la idea matriz, porque apunta hacia el mismo objetivo, que son los estudiantes que efectivamente están con dificultades para pagar, y que no logran acceder a suficientes posibilidades y beneficios para poder hacerse cargo de sus deudas. Y lo otro tiene que ver con... ojalá el gobierno pudiera responder tanto la pregunta del diputado Jackson, como de ver cuáles son las alternativas reales que van a tener los estudiantes que no puedan pagar, porque si no van a entrar en mora, van a entrar en situación, o que ya están en mora y no pudieron ponerse al día por la situación de la pandemia, entonces vamos a seguir afectando a un número importante de estudiantes que de alguna manera solo buscan ser parte de esta sociedad nomás. O sea, el estudiar es querer ser parte de algo, no quedar excluido, y esa inversión la está haciendo el estudiante, la está haciendo el país, y yo creo que todos entendemos la necesidad de hacer esa inversión, y de lograr que muchos jóvenes sean parte de la sociedad y no quedan al margen y no quedan excluidos de las posibilidades de obtener algún desarrollo adicional a lo que ya tienen, que han logrado sus padres. Muchos de estos jóvenes son primera generación yendo a la universidad, y yo creo que ahí tenemos que poner el acento. Si hay un esfuerzo del país, si hay un esfuerzo de la familia, lo que tenemos que apoyar decididamente es mantener el apoyo para que este esfuerzo se realice. Y si hoy día hay más dificultad, hay que buscar soluciones. Entonces, yo más que quedarme centrado, pegado en el tema de las admisibilidades o no admisibilidades, yo creo que pudiéramos buscar, mirar que el problema existe y buscar todas las soluciones posibles para que eso, para no seguir agravando y no seguir profundizando el deterioro que va a tener esta pandemia. Solo eso, Presidente. Gracias, diputada Girardi. No veo más manos levantadas. Yo quisiera incorporar algunos datos antes de darle la palabra al Ejecutivo para que pueda responder las preguntas que han planteado los diputados y diputadas. Hay un informe de la Fundación Sol
que hace referencia a la situación del CAE, el informe se llama Endeudar para Gobernar y Mercantilizar. Y creo que ahí hay unos datos que son bien relevantes para esta discusión, que tienen que ver con la situación de morosidad. Ahí se plantea que la cantidad de morosos son 248.699. Entonces a mí me gustaría incorporar a las preguntas que se le han realizado al gobierno. Yo escuché que se refirieron a que habría 12.000 que participaron, o sea, que se han sumado al proceso de poder hacer suspender el pago de sus cuotas. Sin embargo, si ese es el número, es bastante inferior a la cantidad de morosos totales. Entonces, como digo, estos son los datos de la Fundación Sol, pero me gustaría también tener la información que tiene el Ministerio respecto de a cuántos egresados se está, comillas, beneficiando con esta posibilidad que el gobierno ha abierto. Luego de eso, también creo que es interesante mirar las cifras que ofrece también este informe. Voy a enviárselo a Marisol para que se le pueda enviar a toda la comisión, que le ponen una lupa a los morosos. Y, por ejemplo, si bien la situación de morosidad es de un 44,5% en el sistema, si uno mira la situación de quienes han desertado, la morosidad es de un 76,8%. Es decir, quienes desertaron tienen mayor morosidad que los egresados, que es de un 35%. O sea, más que lo dobla. Cuando las personas desertan y tuvieron un crédito, entonces es mucho más posible que no lo estén pagando porque no pueden pagarlo. Y además, cuando miramos según el tipo de institución, la morosidad es mucho más alta en los estudiantes de centros de formación técnica e institutos profesionales. ¿Ya? En el caso de centros de formación técnica IP está por sobre el 50% la morosidad, y en el caso de las privadas, de las instituciones privadas no tradicionales, de las universidades en particular, es del 30,7%. Entonces, la situación de aquellos estudiantes que salieron de una universidad tradicional es muy distinta que los que salieron de una universidad no tradicional, y es muy distinta a su vez de la situación que enfrentan los estudiantes o los egresados, en este caso, de IP o CFT. Entonces, acá también el pago del crédito como tal, si bien hoy día existe la contingencia al ingreso, la situación que se enfrenta en el pago de la deuda es muy distinta según la institución donde se estudió, según si desertaste o no. Por lo tanto, ahí también hay un punto bien relevante al cual atender. Entonces, además de haber entregado esta cifra, a mí me parece relevante que el gobierno nos pueda decir efectivamente a cuántos estudiantes, a qué porcentaje se está llegando, y la situación de los morosos en particular es muy preocupante en el caso del crédito con aval del Estado, pero sin olvidar que en este caso este proyecto no solo considera a los deudores del crédito con aval del Estado, que son la gran mayoría de los deudores educacionales, sino que también considera otros créditos. Eso, si no hay más intervenciones de los diputados y diputadas, no veo manos levantadas, le doy la palabra al subsecretario de Educación Superior. Gracias, Presidenta. Por su intermedio me gustaría dar respuesta a las inquietudes que han surgido de los diferentes diputados. Pero en primer lugar, Presidenta, me gustaría partir planteando lo siguiente. Como Ministerio de Educación y como Gobierno, evidentemente estamos preocupados de la situación que aqueja tanto a deudores como a estudiantes. De hecho, las propuestas que hemos presentado o que ya están actualmente vigentes dan cuenta de soluciones para estos tres grupos de personas. Y es por eso que nosotros decimos, y vuelvo a decirlo, que un proyecto de ley como el que estamos discutiendo en este momento nos parece innecesario, habida consideración de los beneficios que ya existen para ese grupo de estudiantes o deudores. Son tres universos fundamentalmente, tres universos o tres grupos de personas de los que hemos hablado hoy día. En primer lugar,
aquellos deudores que se encuentran, que no pagaron y que por lo tanto se encuentran morosos. Ese es un grupo de ex estudiantes, deudores actualmente, a los cuales la solución que nosotros hemos propuesto es que puedan reprogramar sus créditos. En ese sentido, hago ver que a raíz de la ley de presupuesto, que este año de manera extraordinaria permite un proceso de reprogramación del crédito con garantía estatal, es que Comisión Ingresa abrió un proceso en virtud del cual ya van más de 8.000 los deudores que han podido reprogramar sus créditos. Y de esta manera poder acceder a los beneficios que la ley 20.027 contempla, como la rebaja a la tasa y la contingencia al ingreso. Ese es un universo de estudiantes, o más bien de deudores, a los cuales se está, se está solucionando el problema por la vía de la reprogramación. Hago ver a ese respecto la inquietud que usted tenía, Presidenta, en términos de comparar las magnitudes, el volumen, el número de estudiantes que se encuentran morosos, sobre 200.000, de acuerdo al informe que usted nos leyó, en comparación con los alumnos o con los jóvenes que habían hecho uso de la suspensión del pago. Son universos distintos porque para poder suspender el pago hay que estar al día. Y evidentemente, mientras uno esté moroso, queda en esa calidad de moroso, una vez que uno reprograma, puede acceder a los beneficios. Pero ese es un universo, el universo de los deudores morosos. ¿Cuál es el otro universo? Aquel universo de deudores que se encuentra o que se encontraba al día y que, producto de los efectos económicos de la pandemia, no puede hacer frente al pago de las cuotas de sus créditos. Para esos estudiantes es necesario aclarar, ya existe la posibilidad de suspender el pago de las cuotas del crédito, en la medida que no cuenten con ingresos para ello, en la medida que acrediten la situación de cesantía, o en la medida en que puedan acreditar, y esto es algo novedoso, que su contrato ha sido suspendido y por lo tanto los ingresos que está recibiendo son con cargo a los fondos de cesantía. Desde ese punto de vista también creemos que esos alumnos, esos jóvenes que están pagando pero que están enfrentando una situación laboral compleja, hoy día no requieren de esta ley para hacer efectivo este beneficio, cual es, insisto, el de poder suspender el pago de sus cuotas. Lo mismo acontece con los créditos Corfo y en otra escala con el crédito solidario. Por último, nos enfrentamos a aquellas personas que están estudiando actualmente, es decir, hablamos en propiedad de estudiantes y que han debido enfrentar problemas económicos a raíz de la pandemia. Y aquí me detengo un momento para contestar por su intermedio lo que planteaba el diputado Jackson. En el sentido de que nos estamos haciendo cargo de aquellos jóvenes que, por las razones recién mencionadas, enfrentan problemas sobrevinientes que les hace difícil o imposible el pago de los respectivos aranceles. ¿Cómo es que nosotros visualizamos esta ayuda? De partida es una ayuda transitoria, es decir, hemos planteado que estamos abriendo un periodo extraordinario de postulación al crédito con garantía estatal para el segundo semestre de este año y que en la medida en que ese estudiante acredite que la situación económica menoscabada se mantiene en el tiempo, por cierto, podrá volver a postular a beneficios estudiantiles y, de ser el caso, podrá acceder a gratuidad o a becas, digamos, y siendo, digamos, el beneficio que se le asigne el correspondiente a su nueva situación económica. Entonces, para que quede claro, esto se presenta de alguna manera, esta ayuda, este periodo de postulación extraordinaria al crédito con garantía estatal, como una ayuda de transición que eventualmente puede mantenerse en el tiempo, por cierto, pero no inhibe o no impide que ese estudiante que se vea afectado de manera permanente pueda postular a fines de este año o en febrero del próximo año a beneficios estudiantiles y acceder al beneficio que, de acuerdo a su nueva realidad socioeconómica, le corresponda. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también hay que hacer ver que, bueno, evidentemente hay una cuestión de responsabilidad fiscal. Abrir este proceso
tiene un costo determinado, que ciertamente es menor que el costo que implica la apertura de un proceso completo de beneficios estudiantiles, dentro de los cuales está evidentemente gratuidad. Son ambos elementos los que a nosotros finalmente nos hace ver que esta es una muy buena opción para aquellas personas, aquellos estudiantes que en razón de situaciones sobrevinientes dejan de pagar o no tienen opción de pagar los aranceles de las instituciones de educación superior en las cuales se encuentran estudiando. Por último, Presidenta, también respecto, por su intermedio, de alguna consulta, de la consulta que también hacía el diputado Jackson, en el sentido de cómo nos hacemos cargo de lo que él llama falsos negativos, quiero de nuevo mencionar que efectivamente hoy día la reprogramación está abierta a todos, digamos, a todos aquellos que simplemente pagando una sola cuota de su crédito puedan ponerse al día. Hoy día también todos los bancos que están asociados al crédito con garantía estatal permiten la opción del pago online. Y eso evidentemente también, sobre todo en el contexto actual, facilita que los jóvenes, los deudores puedan mantener sus cuotas al día. Eso, Presidenta, muchas gracias. Sí, subsecretario, disculpe, lo que pasa es que quiero sumar una pregunta más. La página de Ingresa dice esto textual: comprobante de la última cuota pagada, solo si ya estás pagando tu crédito, que es lo que se solicita como requisito para la postulación a esta postergación. Dice, podrás presentar una solicitud de suspensión en la medida que no hayan pasado más de 45 días corridos desde que incurriste en mora, es decir, desde que venció tu última cuota. En ese sentido, si pasaron más de 45 días, entonces no se puede solicitar. O sea, los morosos que estén como con una morosidad más crónica, para ponerle un apelativo, no pueden acceder a la posibilidad. Y quisiera sumarle que esto no es parte de la ley ni del reglamento, al menos en la revisión que realizamos nosotras. Entonces, esto podría alterarse sin tener que hacer un cambio legal, es una definición de ingresa. Sí, Presidenta, si entiendo bien su consulta, lo que usted menciona son las condiciones que está poniendo la Comisión Ingresa para poder acceder a la suspensión del pago. Estos 45 días que usted menciona son el plazo máximo para dejar de pagar y luego poder enviar la información pertinente que acredite la situación de cesantía o de suspensión del contrato laboral. Ahora, tendría que averiguar, perdone, puedo hacer la averiguación, Presidenta, para ver efectivamente si esto es simplemente una cuestión reglamentaria o una cuestión de procedimiento de Ingresa. Pero quiero hacer ver lo siguiente, Presidenta. En el caso de que alguien, algún deudor, haya dejado transcurrir más de 45 días y por lo tanto, como usted dice, se pudiese ver impedido de suspender el pago de sus cuotas, hago ver lo siguiente: la reprogramación es un procedimiento que se estableció que es extremadamente fácil y expedito y que solamente requiere el pago de una cuota para que el deudor vuelva a estar al día. En el caso hipotético de que alguien lleve más de 45 días o años, digamos, sin estar al día, bastaría con que pagara una sola cuota para que pudiese acceder a todo tipo de beneficios, incluido, por cierto, el de la suspensión. Con todo, me comprometo a hacer la averiguación, Presidenta, porque desconozco si es un tema reglamentario, si es normativo o simplemente de procedimiento de ingreso, el que usted menciona. Ajá. Diputada Girardi, y avanzamos con la votación. Sí, solamente hacer una pregunta, claro, porque aparece fácil con que una sola cuota. ¿Qué pasa si yo no tengo la plata para pagar esa cuota? Porque eso está siendo una realidad hoy día. O sea, hay gente que, bueno, yo no sé si todos dimensionamos de la misma manera lo que está pasando, pero hay personas que no tienen para comer, ¿no? Y si tú no tienes para comer,
difícilmente vas a tener como para pagar una cuota, ¿no? Y eso tiene que ver con esta coyuntura en particular, ¿no? Entonces, si no tienes esa plata para esa cuota, ¿no? Porque parece como, no, sí, basta una sola cuota, con una cuota, ¿no? Y si yo no tengo esa cuota, ¿no? Si yo no tengo ni siquiera para pagar la luz, no tengo para pagar el agua, no tengo para pagar, no tengo ingresos para comer, ¿de dónde voy a sacar plata para pagar esa cuota? ¿Qué pasa ahí? Gracias, diputada Girardi. Al Ejecutivo va a responder eso y si no pasamos a la votación. ¿No? Ya. Pasamos a la votación entonces de la indicación. Perdón, Presidenta, ¿por qué no va a responder el Ejecutivo? ¿Porque no quiere? ¿Porque no sabe? Subsecretario. Es una pregunta súper sencilla, Presidenta. Sí, Presidenta, por su intermedio. No es que no quisiera responder, es que simplemente mi audio no se activó, Presidenta. A ver, esta condición, la que estoy mencionando, la de pagar una cuota, es la que quedó establecida en la ley de presupuestos. Y esa entonces es la que se exige para que los deudores morosos puedan ponerse al día. Esa es la respuesta, digamos. Ahora bien, evidentemente es una cuestión mínima, digamos, que permite dar cuenta de que hay un interés de parte del deudor de ponerse al día, sin perjuicio de lo cual puede acceder a los beneficios de suspensión inmediata o de acogerse al 10% o simplemente suspender el pago en caso de que se encuentre cesante. Pero esa es la razón. Gracias, subsecretario. Entonces pasamos a la votación, secretaria, de esta segunda indicación. Presidenta, ¿usted va a declarar admisible la indicación? Así es. Si no hay reclamación sobre la admisibilidad, votamos el fondo de la indicación. El diputado Belolio hace la reclamación. Hacemos la votación de la admisibilidad entonces. Los que votan a favor, sí, votan a favor de la admisibilidad. Somos dos Belolios que hacemos la reclamación, así que votamos la admisibilidad, por favor. Los que votan a favor de la declaración de admisibilidad de la mesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿En contra? 1, 2, 3. Diputado Rey. 4. Fue declarada admisible por 7 votos a favor y 4 en contra. No puedo tomarle votación a los hijos del diputado Belolio. ¡Nos va a traer a todos! Presidente, entonces vamos a votar el fondo de la indicación. Señor Belolio. En contra. Señor Bobadilla. Señor Bobadilla. Señora Girardi. A favor. Señor González. A favor. Señora Hoffman. Contra. Señor Pardo. En contra. Señor Rey. En contra y por lo mismo dio hacer reserva de constitucionalidad. Que es inconstitucional. Señor Romero. Señor Santana. A favor.
Señora Vallejo. A favor. Señor Venegas. A favor. Señor Jackson. A favor, recordando que estamos votando básicamente que hay gente que quiere volver a empezar a pagar en estas condiciones, pero que está con mora, puede hacerlo. Sí, a favor. ¿Algún diputado no ha emitido su voto? Yo. Sí, A no. favor. Antes de usted. Presidenta, a favor. Por la afirmativa, 7 votos, 4 en contra. ¿Damos por aprobado el artículo primero con la misma votación? Sí. El artículo 2 no tiene indicaciones, pero tenemos que votarlo. Fernanda está pidiendo la Sí, palabra. la jefa del Departamento Jurídico del Ministerio, Fernanda Badría. Gracias, Presidenta. Solo si es que me parece que la reserva que hice anteriormente refería al artículo primero que se votó en conjunto con la indicación primera. No sé si por esta votación se va a entender el otro, no solo hacer la reserva, por supuesto, bueno, de los que señalé de la indicación número 2, o del artículo 2 también para hacer la reserva. Perdón, Presidenta, ahí me perdí un poco si aprobaron por ahí mismo el artículo, para poder hacer la reserva también, si es posible, a través de su intermedio, Presidenta de la Secretaría. Esta indicación se va a ingresar en el artículo primero, porque modifica claro. el mismo articulado que la misma ley que el artículo primero, así que se van a hacer 2 numerales. Perfecto. Así va a quedar en definitiva. Ahora nos corresponde votar el artículo segundo, que no ha sido objeto de indicaciones, pero que también hay que votarlo. No sé si le doy lectura o pasamos directamente a votarlo. Directamente a votarlo. Ya. Votación entonces del artículo segundo. Señora Girardi. A favor. Señor González. Perdón, secretaria, en contra yo. Señor González, déjeme darle audio. Momento. Ahí sí. A favor. Señora Hoffman. Perdón, no la escuché, señora Hoffman. En contra, Sol, gracias. Señor Pardo. En contra. Señor Rey. Gracias. Bueno, lamentablemente traté, pero no alcancé a solicitar la admisibilidad de este artículo, pero rechazo porque obviamente incumple todas las normas de esta propuesta y en caso de que se apruebe también quiero hacer la reserva de constitucionalidad. Eso, Presidenta. Señor Romero. Señor Santana. A favor. Señora Vallejo. A favor. Señor Venegas. A favor. Señor Jackson. A favor. Señor Bobadilla. Señor Romero. Presidenta. A favor, secretaria. Por la afirmativa, 7 votos, 4 en contra. Dejamos constancia también de la reserva de constitucionalidad que hizo el diputado Rey. El Ejecutivo.
¿Estamos listas entonces? Sí, es que entiendo que Fernanda quiere... ¿Fernanda? Sí. Sí, perdón, Presidenta. Sí, me refería a eso antes de la votación respecto al artículo 2, que también desde el Ejecutivo nos gustaría hacer la reserva de constitucionalidad de este artículo por su intermedio, Presidenta, por la transgresión, como ya lo habíamos señalado, del artículo 65, inciso tercero, por ser materia de iniciativa exclusiva del presidente, también por la transgresión del artículo 65, por inciso cuarto, numeral tercero, también porque es iniciativa exclusiva del presidente, también por el 65, número 2 de la Constitución, en la parte que señala de que es iniciativa exclusiva del presidente determinar la función y atribuciones de los servicios públicos, y eso, Presidenta, eso por su intermedio, por favor, se puede quedar en acta. ¿De acuerdo, Fernanda? Gracias. Presidenta, el artículo tercero, no sé, ¿podemos dejar la misma votación anterior del artículo segundo? ¿Sí hay acuerdo? Sí. ¿Hay acuerdo, Maki? Y me imagino que también dejamos la reserva de constitucionalidad del diputado Rey y del Ejecutivo. Ya, Presidenta, entonces con eso sí terminamos. Sí. Fernanda, ¿quiere mencionar algo sobre el artículo? Sí, perdón, Presidenta. Me gustaría, sí, en el informe respecto al artículo tercero, puedo hacerle llegar a la secretaria, de todas maneras, el detalle de los aspectos inconstitucionales de este artículo, pero porque se suman, tiene otras aristas también este artículo que no son, que se suman, digamos, a lo que yo ya he expresado, pero también hay un tema de la limitación de derecho de propiedad en este artículo que me gustaría dejar presente, por lo tanto, puedo hacer llegar de todas maneras a la secretaria para que se consigne en el informe, que es algo que no había señalado en los artículos anteriores, pero que en este artículo tercero sí merece ser señalado a los honorables diputados, y que también transgrede la igual repartición de las cargas públicas y vulnera la garantía de desarrollar cualquier actividad económica. Este artículo tercero, por lo tanto, son argumentos que no se repiten y se suman a los anteriores, por lo tanto, me gustaría que quedara esa diferencia, porque este artículo tercero reviste de otro tipo de fundamentos respecto a su inconstitucionalidad también. De acuerdo, Fernanda. Presidenta, diputado informante y Comisión de Hacienda. ¿Quién viene en el listado? En el orden alfabético que llevábamos le corresponde a la diputada Vallejo. Ya. ¿Diputada Vallejo? Ya. Déjeme darle audio, aunque entiendo que... Está muy bien este sistema hoy. ¿El diputado Jackson y la diputada Girardi pidieron la palabra o están diciendo chao? Ah, ya, están diciendo chao. Presidenta, antes de terminar, bueno, es determinación suya, pero en la opinión técnica de la Secretaría, este proyecto debería ir a la Comisión de Hacienda. Tomemos el acuerdo de inmediato en ese caso. Con el proyecto de aranceles tuvimos, bueno, lo definieron los comités, pero podríamos replicar ese acuerdo de que vaya a la Comisión de Hacienda por una sesión y que luego vaya a la sala. Yo no estoy de acuerdo, pero si después va a salir igual en los comités, prefiero que los zanjemos de inmediato. Diputado Jackson, que es de Hacienda, sí, además. Sí. No, es que la verdad es que el mandato para la Comisión de Hacienda es muy complejo cuando es un proyecto cuyos costos que puedan ser determinados sean interpretados también como indirectos y no hay un informe financiero del Ejecutivo. Entonces,
la vez pasada nos pusieron en una encrucijada y toda la comisión estaba bastante incómoda. Algunos tenían una opinión, querían decir que era inadmisible, otros decían, no, mira, eso está fuera de las atribuciones, lo que tenemos que decir es si es que hay o no, si eroga gasto o no eroga gasto. La pregunta era súper extraña y al final se terminó prestando para una interpretación bien sui generis, que dijo en el comparado eroga gasto. Esa era la recomendación. Como que nunca yo había visto eso en la Comisión de Hacienda, es primera vez que pasa, pero por lo mismo yo dejaría a que si es que hay una interpretación como esta, que sea por los comités y no por la comisión. No sé, a no ser de que sea reglamentario el que un proyecto como este tenga que ir a la Comisión de Hacienda, aunque no tenga informe financiero. Si es que ese fuera el caso, obviamente que sí, estaría de acuerdo, pero si no lo es. Secretaria, antes de darle la palabra al diputado Belolio, ¿podría aclarar eso en términos reglamentarios? En términos reglamentarios es la comisión matriz la que determina si corresponde que el proyecto vaya o no vaya a Hacienda. Y en específico es el presidente o presidenta de la comisión la que tiene la facultad para determinarlo. Yo solo le doy mi opinión técnica. Ya, entonces le voy a dar la palabra sobre el punto al diputado Belolio y a la diputada Girardi, pero quiero hacer porque no, es para pedirles que no se vayan, porque no vimos el título, el cambio del título del proyecto, que no es el que corresponde, y que sí lo habíamos presentado con el título que correspondía. Ya. Diputado Belolio, sobre la situación de Hacienda. Presidente, lo que pasa es que está bien la opinión del diputado Jackson, que él podrá darla en la Comisión de Hacienda. Pero primero, no se le puede pedir un informe financiero a una moción parlamentaria. Los informes financieros son acerca de las iniciativas del Ejecutivo. A todas luces, este es un proyecto que incide en la administración financiera, que implica un mayor gasto. Por tanto, es obvio que tiene que ir a la Comisión de Hacienda. Entonces, ahí recién se podrá pedir un informe financiero para que la DIPRES diga cuál es el estimado que creen que cada uno de estos cambios significa ese mayor gasto, pero no podemos a priori decir, oiga, no tiene informe financiero. Obvio, pues si es una iniciativa inadmisible, el gobierno lo ha dicho y es una moción parlamentaria. Entonces, cuando aquí se pedían que el gobierno muestre los estudios para justificar que esta medida no se tiene que hacer, es como el mundo al revés, pues. Si quienes hacen la iniciativa son los que tienen que mostrar los estudios, pues no al revés, pues. Entonces, es obvio que esto va a tener gasto fiscal. Lo hemos dicho todos nosotros, entonces yo pediría que lo mínimo y básico, en el entendido de que aquí obviamente hay mayor gasto fiscal, que pase por una sesión en la Comisión de Hacienda. Diputada Girardi, ¿usted quería hacer el punto reglamentario o no? Bueno, ahora cuando presentamos este proyecto, ¿no? En la sala presentamos dos proyectos igual. ¿No? Uno se declaró admisible y el otro extrañamente se declaró inadmisible por la misma sala, ¿no? La misma sala votó a favor de uno, ¿no? Y votó en contra de la admisibilidad del otro, y eran exactamente dos proyectos iguales, ¿no? Entonces, claramente yo creo que sobre el tema no queda más que concluir de que es absolutamente interpretable, ¿no? Y además, lo otro que es importante, este proyecto nos está planteando el eximir del pago, ¿no? Simplemente postergarlo, ¿no? No está diciendo que hay un perdonazo, no está diciendo que no se va a pagar, ¿no? Y por lo tanto el postergar el pago no implica que esos recursos no van a retornar a las arcas fiscales, ¿no? Por lo tanto no debiera ir a Hacienda desde mi perspectiva, ¿no? Porque no se trata de eliminar, ¿no? O de eximir del pago a las personas que tienen la deuda, sino que simplemente, mientras dure la pandemia, esto quede claramente suspendido hasta que las personas puedan efectivamente pagar. La idea no es que no paguen, ¿no? Por lo menos en este proyecto, ¿no? A lo mejor si presentamos otro proyecto de exención sería distinta la discusión, pero esto es para postergar el pago y por lo tanto esos recursos van a entrar al fisco, van a volver al fisco, o sea, van a ir a los bancos y el banco, y por lo tanto el Estado no va a tener que concurrir con su aval en el caso de que las personas no paguen. No va a ser por este proyecto, en todo caso, ¿ya? Que las personas no van a pagar, porque nosotros no estamos eximiendo, sino que estamos
postergando el pago para cuando las personas estén en condiciones de pago. Eso, presidente. Sí, mire, voy a incorporar algo que también mencioné en la discusión de admisibilidad en sala, y es que el proyecto propone la suspensión en las condiciones que lo indica. La suspensión es temporal, lo que no implica el no pago, que es reiterar lo que decía la diputada Girardi. Por lo tanto no se altera la carga financiera del Estado, e incluso puede llegar a ser considerado como un eventual alivio para las arcas del fisco al evitar que los deudores caigan en mora y se haga de modo efectivo que el Estado sea su aval, porque el crédito tiene como acreedor, de acuerdo a lo que señala la ley, a la entidad bancaria, no en un primer momento al Estado, es decir, solo entra a hacer su aval cuando se cumplen las condiciones. Entonces, bajo ese punto de vista, que es la defensa que yo realicé y como presentamos el proyecto, sus autores, yo no considero que haya gasto fiscal, por lo tanto no sería coherente que yo haga las solicitudes que vaya a Hacienda. Entonces, si reglamentariamente es la potestad de la presidencia, yo no voy a hacer la solicitud y por lo tanto prefiero que lo vean los comités. Así que eso. Y tenemos pendiente la votación del nombre, diputado Beloli. Presidenta, lo que ocurre es que la postergación de un pago cuyo acreedor es el Estado en último término sí significa un gasto financiero y un gasto potencial. Eso es lo primero. Y ahí eso podría ser discutible en términos si que hay o no, si es gasto eventual, está bien. Pero hay otra norma que ustedes aprobaron, que es sacar una restricción para que estudiantes accedan a un beneficio. Eso, sin lugar a dudas, implica un mayor gasto. O sea, no hay ninguna duda. Entonces, está bien. Tienen la mayoría hoy día acá, es verdad. Y por eso dieron vuelta también el proyecto en su inadmisibilidad en la sala, pero en esta misma discusión reconocieron que el proyecto lo presentaban para presionar al gobierno para que ojalá se hiciera parte del proyecto. Entonces, no nos saquemos la suerte de gitano. Me parece que una cosa es seguir haciendo mociones inadmisibles y otra cosa distinta es que ni siquiera hacen las mínimas garantías de un proceso adecuado de la legislación. Es obvio y evidente que tiene que pasar por la Comisión de Hacienda, sino simplemente lo que hacen es más inconstitucional. Y no pueden decir que postergar las cuotas no tiene ningún costo. Si fuera por eso, entonces ¿por qué se postergan? Eso podría activar eventualmente el gasto del Estado. Por tanto, es al revés de lo que se estaba diciendo. No es que esto pueda ser un alivio para el Estado, no, justo al contrario, puede ser mucho más caro para el Estado porque va a tener que comprar ese riesgo por el hecho de la postergación de la cuota. Y levantar la restricción, como dije antes, ahí sí que es evidente de que significa un mayor gasto. Así que yo le pido, por favor, entiendo que usted está en su rol de presidenta, pero y ustedes son mayoría, está bien, y nos han pasado la mayoría muchas veces en este tipo de cuestiones, pero aquí hay un mínimo de entendimiento en una regla de cómo se hacen las leyes, que este es un proyecto que significa mayor gasto, que tiene atribuciones exclusivas y por tanto que tenga que pasar por la Comisión de Hacienda. Obviamente lo voy a solicitar igual en la reunión de comité, pero me parece que lo mínimo es que lo hagamos acá. Diputado Rey. Gracias, presidenta. Bueno, comparto y voy a plantear lo mismo que estaba planteando el diputado Belolio, en el sentido de que esto afecta claramente las arcas del Estado, y en ese sentido hay que generar que este proyecto pase por la Comisión de Hacienda. Cualquier postergación de pago influye obviamente en las arcas, en este caso de la institución de educación superior, y finalmente también en el Estado. Por lo tanto, creo que es completamente claro eso. Ustedes mismos lo han reconocido dentro de sus argumentaciones, varios de ustedes por lo menos, algunos obviamente no, pero yo creo que si esto es así, y además lo ha recomendado la Secretaría, que tiene una opinión técnica al respecto y experiencia en esta materia, yo creo que al menos deberíamos nosotros solucionarlo y dar el pase a Hacienda, si no también nosotros lo vamos a pedir en la reunión de comité que así se haga. Eso. Diputado, ¿alguno más va a referirse a ese punto en específico? Si no, yo ya mencioné lo que considero y lo mantengo así por coherencia con lo que hemos presentado. La discusión va a estar abierta en comité de todos modos, así que allí se puede discutir tal como se hizo con el proyecto de aranceles, de manera que además el proyecto pueda estar en la sala. Secretaria, veámoslo del título. Perfecto. Voy a dar lectura al título que
que debería llevar. Modifica las normas legales que indica para disponer la suspensión del pago de las cuotas de créditos para la educación con ocasión del estado de excepción constitucional de catástrofe a causa de la pandemia de COVID-19. Voy a reiterar algo que dije al comienzo, es el título original del proyecto con el que lo presentamos los diputados y diputadas que firmamos, es este, o es muy similar a este que estamos presentando, pero durante el proceso de ingreso a la oficina de partes y la votación de admisibilidad en sala quedó con otro título. A mí lo que me señaló el secretario es que esto se podía hacer administrativamente, pero nos estamos asegurando aquí con la votación en la comisión de que quede el título que corresponde. No sé si habría unanimidad para proponer ese título al proyecto. Entiendo que sí. ¿Nadie que se oponga al título? Ok. Entonces, vamos a proponer como en el texto de la comisión el título que está presentado. Gracias, secretaria. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Le agradecemos a todos y todas su presencia.